بن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا وفقكم الله، أنصتوا يغفر لي ولكم الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نحمده تعالى على ما هدى ونشكره تعالى على ما أولى ونثني عليه بما به على نفسه أثنى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وإليه ترجعون. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en parte de una aleya de la Suratul Araf, porque no empiezo desde el principio de la aleya. Allah dice: y mi rahma, mi misericordia, es decir, mi voluntad de bien, abarca toda cosa, y la escribiré, la prescribiré para aquellos que tienen taqwa y dan el zakat, y aquellos que en nuestros signos creen, aquellos que creen en nuestros signos. La misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahma, está ligada al nombre de Allah, Ar-Rahman. El nombre de Allah, Ar-Rahman, es un nombre genérico que abarca todo lo creado. De hecho, en virtud de esa misericordia que abarca toda cosa, ha aparecido el mundo, es decir, la creación, desde la inexistencia a la existencia. La creación es un acto de rahma, es un acto de misericordia por parte de Allah, es una voluntad de bien. En virtud de esa misericordia que todo lo abarca, también es la guía
de aquellos que son guiados a las acciones que hacen que se obtenga una misericordia que es específica, que es a la que se refiere a Allah en sus palabras cuando dice: y la escribiré para aquellos que tienen taqwa, entregan el zakat y creen en nuestros signos. De manera que tenemos que saber que la creación entera y todas las criaturas, ya las haya creado Allah para el jardín o las haya creado para el fuego, la creación en sí misma es un acto de misericordia, es un acto de voluntad de bien por parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Y tenemos que entenderlo, o tenemos que intentar entenderlo. Unido a esto, de lo que estábamos hablando, de esa misericordia específica, unido a esto están las palabras que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, refiriéndose al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando dice: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, y no te hemos enviado sino como una misericordia para todos los mundos. Sallallahu alaihi wasallam es una rahma para todos los mundos, para todo lo que ha sido creado. En otra ley dice Allah: كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, vuestro Señor se ha prescrito a sí mismo la misericordia. أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dice Allah: vuestro Señor se ha prescrito a sí mismo la misericordia. Es decir, Allah se obliga a sí mismo la misericordia, se ha impuesto a sí mismo ser misericordioso. De manera que aquel de vosotros que hace una maldad, bijahalati, por ignorancia, y si recapacitamos todos los actos de desobediencia que cometemos, todas las maldades que el ser humano pueda cometer, en el fondo las comete por ignorancia. Aquel de vosotros que cometa una maldad por ignorancia y luego se vuelva a Allah después de ello en arrepentimiento y se corrija, o aslaha, Allah añade, y se corrija, y en ese corregirse está tomar conciencia de que ese acto de desobediencia supone un menoscabo en nuestra apreciación de quién es Allah, una ofensa a Allah porque no hemos entendido quién es Allah. Y se corrige y decide que no vuelve a ello, toma la determinación de que no vuelve a ello. فَإِنَّهُ, entonces Allah es Ghafurun Rahim, es perdonador, Rahim, compasivo. Cuando se habla de la diferencia entre Ar-Rahman y Ar-Rahim, tanto en la Basmala como en la Surat al-Fatiha, siempre se explica, siempre se dice que Ar-Rahman implica aquel cuya misericordia abarca todas las cosas, lo abarca todo. Mientras que Ar-Rahim es aquel cuya misericordia es para los creyentes y es específicamente, especialmente en la otra vida. Transmitieron el Imam Ahmed, al-Tabarani o el Bayhaqi con una cadena de transmisión impecable, correcta, de un hadith de An-Nu'man ibn Bashir, que Allah esté convencido con él, del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: Al-jama'atu rahma, wal-furqa adab. La llama, el grupo, es una misericordia y la separación es un castigo. Es decir, en todo aquello que une, en todo aquello que nos une, hay misericordia. En todo aquello que nos separa, hay castigo, hay tormento. Dice Allah en el Corán también: وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا. Si tu Señor hubiera querido, habría hecho de los hombres, de la gente, una sola comunidad. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفُونَ.
y no dejan de discrepar. Illa man rahima rabbuk, excepto aquel de quien tu Señor tiene misericordia. Walidhalika khalaqahum, y por eso los ha creado. Y ahí no se sabe si Allah quiere decir que los ha creado para esa discrepancia necesaria, consustancial al ser humano, o si los ha creado para la misericordia, o para ambas cosas. Allah dice, si tu Señor hubiera querido, habría hecho de la gente una sola comunidad. Y no dejarán de discrepar, de ser contrarios unos a otros. A excepción de aquel de quien tu Señor tiene misericordia. Y para eso los ha creado. Y se ha cumplido la palabra de tu Señor, es decir, es algo que Allah ha decretado, algo que ha precedido en el conocimiento de Allah, algo que ya ha sucedido, por eso en árabe, en el Corán, lo expresa en tiempo pasado. Se ha cumplido la palabra de tu Señor, llenaré Jahannam de los genios y de los hombres, todos juntos. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويقول سبحانه وتعالى أيضا في القرآن في كتابه في سورة الأنبياء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات فهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. Dice Allah subhanahu wa ta'ala, en verdad esta comunidad vuestra, se refiere a la comunidad del Tawhid, la comunidad de la gente que reconoce y declara la unicidad de Allah, es una única comunidad. Y Allah dice, y yo soy vuestro Señor, así pues adoradme. Y luego dice Allah, y dividieron su asunto entre ellos, cortaron su asunto entre ellos, es decir, crearon distintas facciones y tendencias y divisiones. Kullun ilayna raji'un, todos a nos han de volver, dice Allah, todos volverán a nosotros, dice Allah. Faman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi. Y aquel que lleve a cabo, que haga acciones de rectitud, acciones rectas, y sea creyente, dice Allah, فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ, no habrá desagradecimiento para su esfuerzo, para su acción, para aquello que hizo. لَا كُفْرَانَ لِسَعِيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبُونَ, y en verdad nosotros se lo escribimos. En otra ley de la sura de los creyentes dice Allah, وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَّ رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. En esta otra ley en la que Allah añade algún matiz a la anterior, dice, y en verdad que esa
vuestra comunidad es una única comunidad y yo soy vuestro Señor, así pues tened taqwa de mí, tened conciencia de que yo os estoy viendo y oyendo, hagáis lo que hagáis. Dice, y otra vez dice, y rompieron su asunto entre ellos, zuburan, en facciones, y se dividieron. Y luego dice, kullu hizbin bima ladayhi farihun. Cada partido, cada facción, cada parte están satisfechos, están contentos con lo que tienen. Y eso es lo que suele pasar. Allah declara que la umma, que la gente del Tawhid es una sola comunidad. Luego nos hace saber que con el tiempo esa comunidad se divide en tendencias. Y que todos están contentos con lo que tienen. Es decir, todos se creen en posesión de la verdad. O todos nos creemos en posesión de la verdad. Pero no olvidemos que Allah había dicho antes que aquel que hace min as-salihat, acciones correctas, que son las acciones que complacen a Allah, las acciones que Allah nos dice en su libro que hemos de llevar a cabo, y eso empieza por los actos de adoración, y es creyente, su esfuerzo será agradecido. Todo el mundo está contento con lo que tiene, todo el mundo piensa que están en lo correcto, pero solo están en lo correcto aquellos que actúan con rectitud, aquellos que actúan rectamente, aquellos que se adhieren al Corán y a la Sunna, aquellos que tienen un conocimiento lo más profundo posible de lo que es el Corán y lo que es la Sunna. Transmitió Abu Tha'laba al-Hashani, tal vez hemos conocido con él, el profeta sallallahu alaihi wasallam, que dijo: ante vosotros hay días, es decir, vendrán días en los que el paciente en ellos con su din, el que persevere en su din, el que se aferre a su din en esos días, será como el que toma en la mano un ascua ardiendo. Lil'amil fija, el que actúe en esos días, el que haga algo para complacer a Allah, para establecer el din, para extender el din en esos días, tendrá la recompensa de 50 hombres que hagan lo mismo, que hayan hecho lo mismo que él. Entonces le dijeron, oh mensajero de Allah, 50 hombres de ellos, de esos que hagan, de esos que se aferran a esa ascua ardienda en esos días que han de venir. Y sallallahu alaihi wasallam dijo, no, de vosotros, es decir, de los sahaba, aquellos de nosotros que en tiempos de confusión, de dificultad, en los que sin duda estamos, hagan algo en el camino de Allah, hagan algo fi sabilillah, en virtud de este hadith, han de saber que tienen la recompensa de 50 sahaba, de 50 de aquellos que vieron al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, 50 de aquellos que escucharon al mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam, y que se sentaron con el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Y de los que Allah dice en el Corán, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, sois la mejor comunidad que ha surgido linnas para la gente, es decir, para bien de la gente. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ordenáis lo reconocido, lo que la Sharia y el intelecto reconoce como que es bueno, y prohibís o impedís lo reprobable, y creéis en Allah. La recompensa de 50 de estos hombres. Y en otro hadith, que se ha repetido mucho, pero que no por mucho repetirlo deja de ser absolutamente cierto, es el hadith en el que sallallahu alaihi wasallam dijo: Bada'a al-Islamu ghariban kama bada'a wa saya'ud, Bada'a al-Islamu ghariban wa saya'udu ghariban kama bada'a, fatuba lil ghuraba. El Islam empezó como algo extraño. Los sahaba eran en su tiempo, en su sociedad, en sus circunstancias, eran extraños, eran pocos,
incomprendidos, en contra de todos. Negaban la adoración de los ídolos, que es la obligación de todo joven musulmán, seguir la huella de los compañeros de la caverna y negar la adoración de los ídolos, destruir los ídolos. El Islam empezó como algo extraño, algo contracorriente, y volverá a ser extraño como empezó. Volverá a ser extraño como empezó. Y tenemos que ser conscientes y no permitir y luchar contra ello y decirlo, que Islam no se puede convertir en algo que no es. No lo podemos reducir a una moralidad personal en la que queda excluida cualquier acción en el sentido de establecer lo que Allah ha ordenado. Una moralidad personal que excluye cualquier lucha para establecer un zakat halal ilícito y luchar contra la usura, que es uno de los males que se han propagado en esta época junto con la fornicación, como dijo Sallallahu Alaihi Wasallam, cuando nos explicó que entre los signos menores de la hora está que la usura y la fornicación estarán propagadas hasta el punto de que será muy difícil estar libre de ello. El Islam empezó como algo extraño y volverá a ser extraño, contracorriente. Y Tuba, que es el jardín, un lugar de jardín, es para los extraños. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad, al-Fatih lima ughliqa, al-Khatim lima sabaqa, nasir al-haqq bil-haqq, wal-hadi ila siratika al-mustaqim, sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم يا لطيف نسألك اللطف فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما يقرب إليهما من قول وعمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما يقرب إليهما من قول وعمل. اللهم te pedimos que bendigas a la umma del Islam. Bendice a todos y a cada uno de los musulmanes donde quiera que se encuentren. Bendice especialmente a los que están en algún tipo de dificultad. Haz que se vuelvan a ti. Dales cercanía a ti a través de esa dificultad. O Allah, haz que que sintamos que somos una única comunidad y que lo que le ocurre al resto de los musulmanes en la umma nos concierne directamente a nosotros. Ahora te pedimos que bendigas esta tierra, esta ciudad, que la mantengas a salvo de todo mal, de toda tribulación, de toda prueba. Ahora bendice todos los lugares en los que eres adorado, ya sean mezquitas, lugares de trabajo cuya actividad se interrumpe para establecer tu recuerdo, el salat, o las casas en las que se hace el salat, en familia. Te pedimos que bendigas especialmente esta mezquita. Te pedimos que bendigas a todos y a cada uno de los que acuden a ella. Te pedimos que bendigas todo lo que ocurre en ella. Te pedimos que bendigas a aquellos que la mantienen en condiciones limpias, en condiciones para que eso sea posible. Aquellos que dan sadaqa para mantenerla. Te pedimos que bendigas al Emir Sayyid Ibrahim. Te pedimos que le des determinación y fuerza para llevar a cabo su tarea, para seguir recogiendo y repartiendo el zakat de la mejor manera posible. Te pedimos que nos concedas nuestro proyecto, que ya está siendo una necesidad de un lugar mayor que este en el que se puedan desarrollar más actividades, que esté en la ciudad de Sevilla y que sirva para que la gente pueda acercarse y ver cómo son y qué son los musulmanes y qué es el Islam.
Ahora te pedimos que nos bendigas a todos y a cada uno de nosotros, que bendigas nuestras familias y descendencia, que bendigas a nuestros enfermos, que tengas misericordia, que hayas tenido misericordia de nuestros muertos, que nos concedas un buen sello final a nuestras vidas, con el imán en los corazones y la shahada en los labios. Inna salata tanha an al-fahsha'i wal-munkar. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أعظكم لعلكم تذكرون فأقيموا الصلاة